a Noti Chile. Mi nombre es Sara Pope. Hoy vamos a hablar sobre las características lingüísticas del español de Chile. Pero antes de presentarles los invitados y expertos del día de hoy, quiero agradecerles a todos nuestros televidentes que participaron en nuestra actividad de la semana pasada. Pedimos que nos enviaron videos en los que hablan sobre lo que saben en español de Chile. Hubo mucha participación y ahora les voy a mostrar algunos de los resultados que más me gustaron. Bueno, lo que sé del español chileno es que es una forma o una variante del español normalmente hablada en ese país, el cual tiene algunas diferencias y algunas características especiales dadas las clases sociales. O sea que dependiendo de la clase social a la que pertenezcas, así es tu forma de pronunciar las palabras. Y de hecho los chilenos tienen una forma particular de pronunciación de las palabras, en especial las terminaciones como las S y las N, a veces como que uno no las sintiera. Aparte está el hecho de que tienen una gran influencia dentro de su léxico, dada también la influencia indígena, puesto que tienen bastantes grupos indígenas dentro de su población. Bueno, en Latinoamérica, aunque todos hablemos español, todos tenemos como muchos dialectos diferentes y en internet hay muchos memes acerca de la complejidad que tiene el lenguaje chileno, es el más difícil, el acento chileno más bien es el más difícil de entender, es el más difícil de escuchar porque hablan muy rápido, usan palabras que yo simplemente no conozco, aunque también hablo español y vivo en Colombia. No estamos tan cerca, pero estamos en el mismo lugar y es bastante chistoso. Hay muchos memes, muchas historias alrededor de el acento de las personas de Chile. Conozco a algunos chilenos y se les nota un poco y es muy gracioso a veces, pero es simplemente particular, diferente. En 2014 fui a Avenida en Chile para un intercambio de estudiantes. Como los chilenos hablan muy rápido y omiten letras, especialmente el es al fin de las oraciones, al principio no entendí nada. Por ejemplo, los chilenos dicen más o menos para decir más o menos no más y usan un você incompleto, está en vez de estás o tú hablas en vez de tú hablas. Y para estar seguro de que los entendiste, usan la expresión cachai al fin de una frase y al fin de cada frase. Es del inglés to catch up, ¿cachai? Y especialmente hay diferencias entre las clases sociales. Los flightes, que son personas un poquito civil y joven, decían algo como ven acá, qué gripo, para preguntarte qué quieres. Y siempre complementaban sus expresiones con un po al fin de cada palabra. Por ejemplo, no dicen solamente sí, dicen sí po y sí. Otras expresiones que me parecen raras son pololo en vez de novio, carrete es fiesta y... sí, si un chileno o una chilena no tienen dinero, dicen estoy pato y eso me parece muy raro. Y por suerte el alemán es una lengua popular en Chile, entonces algunas veces podía usar la palabra alemana cuando existían dificultades de lenguaje. Listo, eso fue todo. Muchas gracias de nuevo por su participación. Después vamos a profundizar un poquito más en lo que dijeron. Vamos a empezar ahora con la historia y geografía de Chile. Después hablaremos un poco sobre las particularidades fonéticas y morfosintácticas del español de Chile. Y concluiremos con el léxico de Chile. También tenemos una invitada especial el día de hoy que voy a presentar un poco más adelante. Ahora quiero presentarles Frederick Smith, nuestro experto de la historia de Chile. Bienvenido, Frederick. Muchas gracias, Sara, por tu invitación.
La verdad es que este es un tema que a mí me encanta y me gustaría hablarles un poco acerca de eso. Antes que nada, saludo a la audiencia, a todos nuestros escuchas por internet y por Zoom. Y ahora quería hablarles un poco acerca de cuáles son los antecedentes históricos de Chile. Primero que nada, como cualquier otro país latinoamericano, fueron conquistados por los españoles. Sin embargo, tiene una característica específica. El virreinato de Lima era el que controlaba Chile. Todavía no tenía cierta independencia. Y, hay que aclarar, aquí se encontraban los indígenas mapuches. Y estos lucharon con ferocidad contra los españoles y no lograron una victoria aplastante contra ellos. Sin embargo, por medio de matrimonios arreglados con españoles, al fin la cultura española se logró acoplar a las culturas indígenas, al fin uniendo ambos idiomas, y ahí se encuentra nuestro primer antecedente histórico que nos afecta a la lingüística. Primero, los mapuches combinados con los españoles. Sin embargo, como los españoles llegaron de una forma no tan agresiva, resulta y pasa que la influencia de los negros, aunque había esclavos, fue mínima en sus apartados lingüísticos. Ahora bien, el desarrollo de los españoles, como buscaban tantos minerales y recursos, lo encontraron. Encontraron minas de plata que tenían mucho valor e incluso encontraron cobre. Esto llama la atención porque comenzó a atraer público extranjero, específicamente al Imperio Británico. Ellos comenzaron a hacer intercambios económicos con todos los chilenos y esto convirtió toda esa sociedad en algo mucho más próspero. Eso también trajo consigo que el español de Chile comenzara a absorber algunos anglicismos y algunas palabras del inglés. Sin embargo, toda esta bonanza económica acabó cuando las economías, las minas comenzaron a bajar su producción. Pasó algo muy interesante que se refleja hoy en día. En Santiago de Chile se encuentra más de la mitad de la población de Chile, en la capital. Y esto se da por esta misma crisis económica, dado que la crisis económica hizo migrar a los pueblos, a todas las personas pertenecientes a cualquier ubicación más pequeña, hacia la ciudad más grande, Santiago de Chile, y ahí es donde ellos pudieron comenzar a prosperar económicamente. Eso implicó que ahora se convirtiera una situación de disglosia, en la que hay un hablante, el hablante culto, y el hablante popular. Esto, cuando se combina, nos da el español actual de Chile, que es una mezcla entre algunos como con el nivel elevado, que es como el nivel estándar, y el nivel popular. Claro, no debemos ver alguno como inferior o superior, sino que más bien se complementaron y construyeron lo que hoy conocemos como el español chileno. Todos estos antecedentes apuntan a que Chile es una combinación de recursos indígenas, recursos de los españoles, algunos de los ingleses y un movimiento masivo de culturas populares que se combinaron en la capital central, Santiago de Chile. Espero que eso les pueda ayudar un poco a entender por qué hablan los chilenos de esa forma y qué antecedentes históricos tuvieron. Regreso contigo al estudio, Sara. Muchas gracias. Un poco sobre las fonéticas de Chile, quiero presentarles nuestra invitada especial. Nuestra invitada es Eva Veas Elitín, chilena de la quinta región del país, del Valparaíso. Ella tiene 29 años y es laboratista clínica y nos va a poder mostrar cómo hablan los chilenos. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. Al final vamos a tener tiempo para hablar un poco más. Antes voy a presentar las fonéticas de Chile y Eva me va a apoyar un poco de vez en cuando. Listo, lo que uno tiene que saber sobre las fonéticas es que el español de Chile es muy raro y un poco diferente para muchos hispanohablantes de otros países latinoamericanos, pero dentro del país hay una considerable uniformidad de pronunciación. Los dialectos regionales solo se diferencian muy poco, pero muy en el norte y muy en el sur hablan un poco diferente que en el resto del país, eso sí. Voy a mostrarles 13 principales rasgos de pronunciación, y la mayoría se encuentra más fuerte en el lenguaje coloquial. Entonces, si uno está en un contexto más oficial, quizás no se van a mostrar todas esas particularidades.
Primero, el ceseo. Eso es algo que está común, que se nota en toda Latinoamérica. Significa que los sonidos de la S y de la Z se pronuncian S en todos los casos, como en toda Latinoamérica. Entonces, no hay una diferencia entre taza con Z y taza con S, o coser con C y coser con S. Eso es el ceseo. Después, por segundo, hay una aspiración o pérdida total de la S al final de la sílaba y también dentro de la palabra. Eso al final de la sílaba también se ve en otros países, pero dentro de la palabra es algo particular del país de Chile. Es como una aspiración parecida a la andaluza. Por ejemplo, en la palabra estas cestas se diría como esta zeta y se aspira como las heces. O por ejemplo, pasto y pasto, como una aspiración. Esa aspiración también existe en posición prevocálica. Por ejemplo, los otros sería lo otro, como aspirando la S. Este fenómeno va junto con una estigmatización sociolingüística, porque en las clases urbanas altas la S solamente está aspirada, pero hay una pérdida total solo entre las clases urbanas más bajas y entre los habitantes rurales sin instrucción. Entonces, si uno se encuentra con una persona que hay una pérdida total de la S, uno ya sabe que viene de otra parte. Después, el yeísmo. Eso también es un fenómeno que se da en muchísimos países de Latinoamérica. Es un cambio fonético que consiste en pronunciar de manera idéntica la letra Y y el dígrafo EY. Así la EY no se pronuncia como lateral palatal aproximante, sino igual como la Y, como central palatal aproximante o central palatal fricativa. Entonces, ahí no hay una diferencia entre pollo con ella y pollo con Y. Lo mismo con haya y haya, se pronuncia igualito. La consonante lateral palatal ella, la que solamente conocemos como de España, por ejemplo, solo aparece en un número muy reducido de hablantes bilingües, como de las lenguas autóctonas aymara, mapudungún y quechua. O muy en el norte del país también se puede notar. Próximo, la N. La N al final de la palabra se pronuncia de manera alveolar, o sea que existe una velarización, la velarización de la N, como pan, solamente se encuentra en el extremo norte de Chile. Pero pan, la palabra, ¿cómo se dice, Efa? ¿Cómo se dice pan? Pan. Pan, muy alveolar, ¿no? ¿Y la próxima palabra? ¿Cuál es la próxima palabra? Acción. ¿Cómo? Acción. Acción. Ah, mira, Acción. entonces, eso de verdad, muchas gracias, Efa. Se pronuncia muy alveolarmente. Próximo tenemos la R. Próxima diapositiva, porfa, gracias. La R, al final de la palabra, se realiza a veces como una sibilante parcial o totalmente ensordecida, en particular entre las clases más bajas, por lo que aquí también hay una estigmatización sociolingüística. Por ejemplo, trabajar se podría pronunciar solamente trabajar y no pronunciar la R. Después tenemos las vocales átonas finales de palabra que suelen ensordecerse. Por ejemplo, en la palabra valiente o camionero sería valiente, camionero y se ensorde totalmente las vocales finales. Después también, eso también existe en la posición final de la palabra, como en verdad. Ahí sería, me salté un punto. El próximo punto sería la pérdida de la D vocálica, intervocálica. Sobre todo en terminaciones que terminan en ado o ada puede omitirse. Por ejemplo, en salado sería salao o salada sería salá. También existen finales de palabra, lo que ya dije. Por ejemplo, en verdad o realidad o virtud sería más verdad, realidad, virtud. Entonces ahí esa D se pierde. Próximo. También tenemos el fenómeno que ante los diptongos wa y we ocurre una prótesis de la fricativa velar sonora g, es como g. Entonces, en vez de decir guaso, dicen como guaso,
o en vez de hueso dicen huevo. Sí, ahí sería huevo, dicen huevo. Lo próximo sería una asimilación de la R, B y S a la consonante siguiente. Por ejemplo, en Carlos, ellos dirían Carlos, o carne diría carne, o en B, submarino sería más submarino, sin la B. O también existe en la S. Eva, ¿cómo sería en isla? Isla. Isla, ahí se pronuncia. ¿Y en cisne? Cisne. Sí, solamente está como sibilado y no se nota mucho, no es como cisne. Ahí se puede notar y probablemente en otros estratos sociales hay una asimilación total a la consonante siguiente. Muchas gracias, Eva. Próximo, también existe, bueno, las plosivas y fricativas velares que G y G se transforman en plosivas y fricativas palatales delante de la DE y la I. Por favor, una atrás, una diapositiva. Una diapositiva atrás, por favor. Muchas gracias. Entonces, tenemos una palatización de estos fonemas. Por ejemplo, en mi guitarra sería mi guitarra, se pone suave. Y no se dice jefe, sino ¿cómo se diría, Eva? Jefe. Jefe, eso. Sería como más suave. Hay una palatización, no es jefe. Muchas gracias, Eva. Bueno, faltan 3 puntos. La realización fricativa de sh, del fonema fricado postalveolar solo sh. Es pronunciado más o menos como el sh, en she del inglés. En vez de chileno, dirían chileno. Pero aquí también existe una estigmatización sociolingüística, porque esa característica es muy fuerte en los estratos menos educados de la población y en zonas rurales de todo el país de forma general. También existe una tendencia a evitar el hiato y formar un diptongo. Se juntan las vocales que normalmente deben ir separados. Por ejemplo, en vez de amoníaco, se dice amoníaco, o línea sería línea, o que hubo sería que hubo, o almohada, almohada, o alcohol, alcohol. Por último, tenemos la pronunciación de la oclusiva bilabial sonora B como fricativo labiodental V, sobre todo cuando se escribe con V, parecida a la V francesa. Eva, ¿cómo se pronuncian esos? Venir, vienes. Venir, vienes. Ah, perfecto. Ahí sí se nota que es como, es más labiodental. Muchas gracias, Eva. Listo, eso fue todo con las fonéticas. Ahora va a seguir Cristina Quevedo, nuestra experta en preguntas sobre la morfosintaxis. Buenos días. Buenos días, gracias Sara, gracias Estudio. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la morfosintaxis de la lengua del español de Chile. Pasa la diapositiva, por favor. Una de las características morfosintácticas del español de Chile, primero, la presencia y la ausencia del nombre personal sujeto, siendo superior a la tendencia de dividir el pronombre. Por ejemplo, si pudiera ir, iría. No, yo pudiera ir. No creo que vayas. O tú no creo que vayas. Estamos tratando de mejorar el nivel. Nosotros. Evitan el nosotros. Estamos tratando de mejorar el nivel. Con mayor frecuencia de formas verbales pertenecientes al presente del modo indicativo. Esto se explica por ser esta forma verbal la que se usa preferentemente no solo para referirse a situaciones que tienen lugar en el presente temporal, sino en aquellas que suceden en el pasado y el futuro. Yo salgo de vacaciones, pero no dicen el mes. Todos los días anotan el despacho que te mandan. Siguiente diapositiva para seguir ejemplarizando las características. Uno de los usos con mayor frecuencia del pronombre relativo que, el cual forma parte del paradigma prenominal,
de relativos que quién, cuál, cuyo, cuánto. Por ejemplo, es una de las características más extraordinarias y que más impresiona al viajero que por primera vez pisa estas tierras. La psicología es la ciencia que estudia los hechos psíquicos. El relativo cuyo se evita sustituyéndolo por una estructura construida con otro pronombre relativo. Por ejemplo, es una catedral monumental en cuya construcción se demoraron alrededor de 600 años. Se puede destruir por, en la cual se demoraron casi 600 años en la construida. Se dice que, no, retrocede una diapositiva. Se dice que el chileno de una manera es un poco enredado al entenderse. Y tratando de buscar un ejemplo que no fuera condicionado al momento de decir que se le iba a hacer una grabación y que se pudiera denotar y notar todos estos tipos de características morfosintáxicas, vamos a dar un pequeño ejemplo de una pequeña discusión de un par de vecinos netos de Chile, donde ustedes podrán observar cada una de estas características. Por favor, denle play al video. Retrocede una diapositiva. Los vecinos culiados son enteros flaites, po, weón. Acá me tocó vivir, po, weón. Encima al lado están lacras culiadas que patean su propia reja y más encima dicen que yo les pateé la reja, po, weón. Pues siempre me he matado con todos los vecinos, aparte que colocan música de mierda, weón, y más encima echan las patadas con palos de escoba, weón. Qué vergüenza, weón. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué, weón? Si tu madre soy entero lonzo, soy culiado, oye, ten cuidado con la madera, porque me costó más cara que tu reja culiada, po, weón. ¿Qué miráis con cara de mono, con chutumare? Ya, éntrate. Pues cierro la puerta, yo culiado, está angustiado, culiado, que siempre anda buscando ahí pasta base en la esquina. Váyanse para adentro, weón, si van a llegar los carabineros para llevarse presos a estos culiados, weón. ¿Qué día, weón? ¿Qué día? Si no tenéis ni armas, chuchitumar, andáis con escoba como los maricones, anda a barrer, chuchitumar, si parece los trajiste de cana. Andáis puro dando boxer con chantada camión de los giles culiados, los giculeados. Del módulo 5, porque digo la verdad. Porque digo la verdad. El otro día te dio susto. Cállate vos, maraca culiao. Oye, tuvo que salir el pingüino a defenderte. Tuvo que salir el pingüino a entrarte. Primero yo te maté en el módulo 4, te va a verte de nuevo dando boxer. Ay, yo no. Cállate vos, maraca culiao, te estoy diciendo. Oye, estoy cargado, chuchitumare. Encargado tenéis mi pichula en cana. Bueno, como se pueden dar cuenta, podemos ver a nuestra invitada que entendió por completo lo que en nuestro video se decía, y pues más de uno acá, nosotros acá en Colombia, pues quedamos bastante enredados. Se dan bastante el ejemplo del voceo, lo cual vamos a explicar más adelante. Pero quisiera preguntarle a mi compañera Eva, sé que de pronto manejaron un lenguaje vulgar, el cual nosotros somos completamente ignorantes, pero quisiera que ella nos tradujera un poco de esta discusión de estos vecinos. Hola, Eva. Hola Cristina. Mira, la verdad es que para traducir un montón de garabato tendría que estar aquí extendidamente unos 10 minutos mínimo, pero básicamente era una pelea de flaites que claramente, sin respeto a nada, se ve como personas que están recién saliendo de cárcel. Ocupan mucho modismo, mucho dialecto de Coa y también podría decir que quedé impresionada. Dicen bastante, bueno, muestran bastante lenguaje inculto, ¿verdad? Sí, bastante. Y también ocupan frases. No sé, como chantada de camión, no sé si ustedes lo sabrán, pero es las heces que por sí se quedarían pegadas en la ropa interior, de una manera... Él se refiere a eso básicamente, que al otro vecino venía saliendo de la cárcel y le decían que en el lugar donde él estaba, dentro de la cárcel,
solamente lo tenían para lavar la ropa interior de las demás reclusos. Ok, en entrevistas pasadas estuviste comentando de que dentro de las cárceles se estaba o se había creado un lenguaje interno, independiente como tal de la lengua natural que se habla en Chile. ¿Tienes algo que decir sobre eso? Sí, en verdad se está manejando un lenguaje interno que está saliendo de las cárceles para quizás meterse dentro de la morfosintaxis y de la lengua del español de Chile. Sí, pero eso está hace mucho tiempo. Igual ahora siempre está en una constante modificación el COA. Siempre están agregando palabras nuevas y, bueno, por lo que yo sé, la mayoría de las personas, como ahí se denominan flaites, y se dicen flaite entre ellos, es como casi un insulto también. Que significa que es como una persona de estrato social más bajo, que viene saliendo de la cárcel, o que simplemente no tiene una buena educación y tiene malos hábitos y todo lo que tú puedas decir de malo sobre una sociedad. Ok, muchísimas gracias, Eva, por tu intervención. Seguimos a la siguiente diapositiva. De nada. Eso. Bueno, como todo Hispanoamérica, el nombre de segunda persona plural es ustedes, ¿verdad? Acompañado por las conjugaciones de tercera persona en plural, que serían ustedes, van o vienen. La duplicación de los nombres personales de complemento, tanto directo como indirecto. Por ejemplo, ayer la vi a tu hermana. Le dio a su prima lo que merecía. Para el indirecto, le es la forma única del singular y plural. Dale las notas a mis alumnos, ¿verdad? Tercero, repetición innecesaria de los pronombres personales de complemento. Por ejemplo, me, te, se, lo, la y le. Antes y después del verbo. Por ejemplo, me voy a irme. Lo vine a buscarlo. Se va a caerse y te las voy a dártelas. Es propio, obviamente, de las normas incultas, de la lengua inculta como tal de Chile, en el que se maneja pues, en el grupo de amigos, en el grupo de la sociedad. El queísmo es socialmente aceptado y se usa en los medios de comunicación, mientras que el dequeísmo, o sea, de que es socialmente evitado. De que esto, de que lo otro, sino solamente que. En el habla popular, las conjugaciones del imperativo de un pequeño número de verbos tienden a ser homogéneas y coincidir con la tercera persona singular del indicativo. El imperativo de poner se dice pon o pone. El de hacer, haz o hace. Y el de salir, sal o sal. Un caso particular común a todos los hablantes del castellano de Chile ocurre con el verbo ir, cuyo imperativo es anda y no ve. El imperativo ve se reserva para el verbo ver. Por ejemplo, dice ve la hora. Y el imperativo de anda es ándate de aquí o andate de aquí. ¿Es andate o ándate de aquí, Eva? Cuando echas a alguien. El micrófono, querida Eva. Perdón. Se dice ándate. Directamente. No ándate de aquí. Se entiende que es un de acá, que se vaya. Ándate. Ándate de aquí. Ok, muchísimas gracias, Eva. Otras características que cabe destacar es la poca utilización del posesivo nuestro, que se suele reemplazar por de nosotros. Por ejemplo, ándate a la casa de nosotros, en vez de vete a nuestra casa. También existe el uso extendido de los morfemas derivativos diminutivos en el lenguaje coloquial, tales como chiquito, chiquitito, despacito, pancito, poquito, ratito, tecito, vinito, etc. Usados en las formas afectuosas o amables. Se habla así amablemente en forma que chiquitito, que bonitito, ¿verdad? Y ahí es donde entramos de pronto. Esto es algo controversial. Seguimos con la siguiente diapositiva, que sería el voceo. Pues el voceo, hay una pequeña comparación con el voceo de Argentina, pero hay una pequeña diferencia. El voceo en Chile era generalizado hasta que Andrés Bello, rector de la Universidad de Chile, condenó su empleo y llevó a cabo una campaña normativa en favor del tuteo. Desde entonces, el sistema educativo
lo ha ignorado y ha colaborado con su progresiva extinción. Sin embargo, el voceo continuó siendo norma rural o subestándar y parte del registro informal, o incluso vulgar en el empleo del voceo, pronominal considerado mucho más cargado, despectivo o marcado que el voceo verbal, cuyo uso se ha extendido entre las personas de todas las edades y en diversas capas sociales. Vamos a ver un pequeño ejemplo de la diferencia entre el voceo de Argentina y el voceo de Chile, un poco más explicado. Compañero. Hola, hoy vamos a hablar del fenómeno del voceo en Argentina y Chile. ¿Qué significa voz? ¿Cuándo y dónde se usa? Es importante saber que el voceo es un fenómeno lingüístico de la lengua española, en donde se utiliza el pronombre vos para dirigirse a un interlocutor. En la actualidad vemos que existen países geográficamente cercanos, pero que, sin embargo, el fenómeno del voceo ha adoptado características muy distintas, como es el caso de Argentina y Chile. Como hablante no nativo de español, debes considerar los siguientes puntos al momento de viajar a estos bellos países hispanohablantes. En Argentina, el voceo se presenta en todos los niveles sociales, se usa en la oralidad y también en la escritura. Lo encuentras en textos escolares, en reuniones familiares, en encuentros con amigos o compañeros de trabajo. Es decir, es de uso general, sin importar el contexto. La modalidad más generalizada es la que combina el voceo pronominal y el verbal. Ejemplo, vos mirás. Sin embargo, en algunos sectores del norte de Argentina se combina el voceo y el tuteo, como por ejemplo, tú decís, vos dices. También en Argentina se emplean las formas de tuteo, te, tú, tuyo, respectivamente. Ejemplo, vos te cambiaste de equipo durante esta temporada. El libro te lo pasé a vos. Para que quede más claro, veamos el siguiente cuadro. También debes saber que en Argentina encontramos el uso de usted en situaciones de formalidad. Ahora bien, si visitas Chile, debes tener mucho cuidado con el voceo que acabas de aprender. Si dices vos y conjugas los verbos como lo vimos anteriormente, está bien, te van a entender. Pero por favor no dejes de marcar el sonido de la S, pues de no ser así, podrás verte en una situación un poco incómoda. Veamos por qué. El voceo en Chile toma una característica muy diferente a la del país vecino. El voceo también se instaló en Chile con una influencia española. Más tarde fue modificándose y actualmente se usa el tú y el usted para referirse a la segunda persona, dependiendo del nivel de cercanía con el hablante. Según algunos estudios, el voceo en Chile comienza a declinar con la influencia de Andrés Bellos, y según sus propias palabras, no debe usarse en la conversación el pronombre vos, porque si se usa con una sola persona, se debe decir usted, o tú, según el grado de familiaridad que tengamos con ella. Pero no solo se peca contra el buen uso usando vos en lugar de tú, sino, lo que es más grave y vulgar, concertándole con la segunda persona de singular de los verbos. Hoy en día el voceo en Chile tiene una connotación coloquial e incluso en algunos casos vulgar, pues podemos encontrar expresiones como tú tení, omitiendo el sonido de la S, muy característico de la expresión oral en Chile, y no sería una falta de respeto para el interlocutor. De hecho, se utiliza en los grupos de pares, pero también podemos encontrar otra expresión para referirnos a lo mismo, vos tení, omitiendo nuevamente la S, y esto sí sería una expresión vulgar e incluso violenta hacia nuestro interlocutor. Ok. Las conjugaciones del voceo verbal de Chile, como podemos darnos cuenta, son diferentes a las del voceo más extendido en el resto de Hispanoamérica. Además, no se restringe tan solo al presente del indicativo. De hecho, se trata de la variante en que el uso del voceo verbal está más distribuido por los distintos modos y tiempos verbales. Si bien es la única donde el voceo en modo imperativo solo se da de forma marginal. Bueno, ese es todo por el momento acerca del voceo. Seguimos con estudio para presentar al siguiente experto en español de Chile. Listo, muchísimas gracias Cristina y también otra vez muchas gracias a Eva por la cooperación y por explicar un poquito más acerca de lo que explicó Cristina. Muy interesante. Ahora va a seguir la última experta para el día de hoy, Grace Morales. Buenos días.
Buenas tardes, yo soy Grace y les voy a hablar sobre el léxico chileno. Se han determinado 4 zonas distintas desde el punto de vista lingüístico. Está la zona nortina, está la zona central, la zona sureña y la zona chiloe. El factor determinante de estas zonas es el vocabulario. Mientras en la zona nortina se habla de la cucarda, el pichel, andar calato, en la zona central estas mismas expresiones corresponden a obisco, el jarro, andar en pelota, respectivamente. En la zona sureña proliferan las voces de origen mapuche, y estas son muy poco conocidas en la zona central. Un ejemplo de esto es la palabra muca. En Chiloé, esta es la voz que presenta un carácter más arcaico. Entonces tenemos las palabras coye, coyuyo. Algunos términos que se usan en el español chileno coloquial son cachai, del verbo cachar, que dicen que viene del inglés, pero también dicen que es un desuso de catar. Es frecuente que los jóvenes lo usen y significa comprendes, entiendes. Está la que es muy conocida en toda Latinoamérica, de repente, que significa a veces, posiblemente. Está la palabra fome, que significa aburrido, de fome. Huevón, coloquialmente pronunciado huevón. Y el significado depende del contexto donde se usa. Tampoco, pues, polla, que es lotería, pincar, que significa apetecer. Pucha, una expresión que se usa para demostrar fastidio, como, ay no, pero qué pucha. Polera, que es una camisa, Lola, que es un jovencito, entre muchos otros. Con respecto al nivel cultural del hablante y su actitud, podemos distinguir 4 variantes del habla. Está la culta formal, la culta informal, la inculta formal y la inculta informal. Por ejemplo, el hablante culto en situaciones formales dice bofetada, me dieron una bofetada. Y en situaciones informales dice me dieron un chachazo. En el habla culta informal se observa la pérdida de la D entre vocales. Entonces dice, es que estoy cansado en vez de cansado. Hacen abreviaciones, por ejemplo, tele en vez de televisión. Hacen una adición sistemática de la G ante la U en diptongo. Entonces dicen huevo en lugar de huevo. Por otro lado, el hablante inculto con frecuencia recurre a la coa, que es una jerga chilena. Entonces dice chorear por robar, tira por policía, cana por cárcel. El hablante informal, sobre todo el inculto, posee muchas expresiones groseras y se caracteriza siempre por la muletilla huevón. También es común en Chile que el uso de nombres de animales para referirse a las personas o a las características de estas personas. Entonces pueden decir andar a pato. ¿Qué anda a pato? Es decir, que anda sin dinero. Chancho es una persona sucia o muy gorda. También es decir caballo, es que es algo fantástico. Chile, el español chileno, pues recibió grandes influencias, sobre todo 3. Está la primera, que es de los idiomas autóctonos como el mapuche y el quechua. El segundo fue el español rioplatense, pues por la influencia de su vecino, que es Argentina. Y el tercero es de los europeos inmigrantes que llegaron alrededor del siglo XIX. Estos préstamos léxicos, bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Tengo unas palabras en mapuche. Estas serían trapicarse, que es atorarse con la comida. También está ruca, casa. Puriche, persona de piel oscura. Pichiruchi, algo insignificante. Uy, esto es un pichiruchi. Tape, trenza. También tengo unos ejemplos de las palabras de origen quechua. Entonces tengo aquí taita, padre. También está guagua, que significa bebé. Huincha, es cuerda. Huasca, que es correa, que se usa para azuzar al ganado. Llevar a espaldas es llevar al apa. Ñeque, energía, fuerza. Pucho, colilla de cigarrillo.
Muchísimas gracias, Grace. Ha sido muy interesante. Ahora concluimos con lo que es como de información, pero antes de terminar, quiero que dar la bienvenida de nuevo a Eva, nuestra invitada especial el día de hoy. Eva, me gustaría preguntarte si podrías contarnos un poco sobre las diferencias regionales que hay en Chile, si hay como regionalidades quizás en palabras o algo así. Sí, por supuesto. Mira, existen tres maneras diferentes, un ejemplo súper básico, tres maneras diferentes de un pan. Como ya te lo había mencionado antes, en la zona se divide en tres grandes regiones Chile: zona norte, zona central y zona sur. Y austral, bueno, pero lo siguiente es, hay un tipo de pan que en la zona central le dicen pan batido y en la zona norte le dicen marraqueta. Y en la zona sur le dicen, se me acaba de olvidar. No hay problema, Eva, pero es muy interesante que hay diferencias ahí en las regiones. Espérate, marraqueta, pan batido y... No, perdón, se me fue en el momento. No hay problema. Mi compañero Frederic también quería preguntarte algo. Frederic, por favor. ¿No se escucha? Frederic, por favor, no se escucha tu audio. Por favor, arréglalo. No se escucha. Bueno, mientras mi compañero arregla que tenemos problemas técnicos, yo quisiera hacerle una pregunta a Eva. Eva, ante todo, muchísimas gracias por esta colaboración. No hay mejor explicación que tener una pues, neta chilena aquí en nuestro estudio, en nuestra exposición. Quisiera conocerte, quisiera que mis compañeros supieran pues la dicha de tenerte aquí. Quisiera saber pues quién eres, dónde estudias, qué estudias, dónde vives en Chile, qué parte, si vives con papás o no. Saber un poco de tu vida para de pronto escuchar más tu acento chileno al natural, sin ser condicionado. Ya, bueno, primero que todo, quiero disculparme por lo sucedido anteriormente. Creo que mi memoria no está bien últimamente, así que eso, disculpen. Con respecto a lo que tú me decías, bueno, yo tengo 29 años, soy laboratorista clínico de profesión y además ejerzo diferentes otros tipos de oficios que en Chile son muy comunes, como el tejido con lana, crochet, diferentes tipos de técnicas. También suelo pintar, me gusta la decoración de ambientes, interiores, y bueno, eso, tengo 29 años, soy de la zona centro de Chile, específicamente de la quinta región interior, que más que nada valle, como zona geográfica es mucho valle esta zona. No divide, o sea, nos pasan varios ríos importantes de Chile por esta zona, así que es muy bonito visualmente. Listo. Muchísimas gracias, Eva. Y me gustaría concluir este noticiero hoy con el tema las características lingüísticas del español de Chile. Muchas gracias, queridos televidentes que participaron en nuestro noticiero. Espero que hayan aprendido mucho. Gracias de nuevo a todos nuestros expertos, a Frederic, a Cristina, a Grace y también a nuestra invitada especial, Eva. Muchas gracias y buenos días.